Iniciar es, todos ya tienen noción de lo que es cultivo in vitro y en todo caso levanten la mano quienes es primera vez que escuchan este término. Sí, les he dicho en teoría cultivo in vitro. Ya. ¿Qué significa in vitro, chicos? Para corroborar nada más. En vidrio. Dentro del vidrio, muy bien. Listo, chicos. Este laboratorio es de cultivo in vitro de tejidos vegetales. Por lo tanto, voy a subcultivar o voy a utilizar segmentos vegetales de tal manera que puedan crecer en un ambiente controlado. Puedan crecer en un frasco de vidrio o en un tubo de ensayo. Chicos, muchas veces, teóricamente hablando, se dice eso, pero todo depende de mis objetivos. O sea, ahorita yo siempre les voy a decir, todo depende de mis objetivos. Por ejemplo, ustedes en algún momento van a... Chicos, traten de acercarse más para que puedan escuchar todo, por favor. Bien, siempre les hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque ustedes en algún momento van a ir a un laboratorio de producción y los objetivos son totalmente diferentes, inclusive el flujo de trabajo es totalmente diferente de acá. Aquí nos dedicamos por ahora, hasta la fecha, a lo que es investigación, ¿ya? Solamente para hacer hincapié en ello. Y por si acaso, porque uno como estudiante siempre compara, no, pero tal señorita me dijo esto, pero ¿y por qué acá manejan de otra manera? Es por los objetivos y los lineamientos. Por ejemplo, ahorita ya estamos con cambio de autoridades. Entonces es o mantener la línea de investigación, netamente de investigación, o tal vez investigación ligado a temas de producción. Pero todo va a ser dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos. Y siempre tener claro a corto, mediano y largo plazo. Solamente eso decir. Como todos ya tienen noción de lo que es cultivo in vitro de tejidos vegetales, solamente para reforzar, gráficamente hablando, es que yo tengo un pequeño segmento de planta de campo y lo puedo ubicar en un medio de cultivo enriquecido. Todo va a depender de mis objetivos. Si mi objetivo es conservación, yo voy a utilizar un medio de cultivo de tal manera que mi planta crezca lentamente. O tal vez de aquí a 5 años, tal como lo está haciendo el CIPYA, se utilicen las técnicas de criopreservación, que es con nitrógeno líquido. ¿Ya? Pero por ahora aquí, si es tema de conservación, solamente utilizamos un medio de cultivo de tal manera que mi cultivo, valga la redundancia, crezca lentamente. ¿Ya? Pero si es producción, mis requerimientos nutricionales son totalmente diferentes. Voy a acelerar la producción de brotes, ¿sí? Y eso va a depender de mis requerimientos nutricionales. Y es ahí donde vienen los principios biológicos. Entonces, aquí, todo claro, ¿cierto? Lo que es cultivo in vitro de tejidos vegetales. Es una técnica que me permite obtener plantas en condiciones controladas. Estas condiciones controladas son físicas y químicas. Y todo esto se desarrolla en condiciones de asepsia. Listo. Como todos ya conocen, ¿cuáles son las 4 aplicaciones que les mencioné la vez anterior? La primera. Son 4 las aplicaciones que les mencioné. En el cultivo in vitro. Sí. Primero, que el cultivo no salga sin patógenos. Exacto, la obtención de plantas sanas, muy bien. Uno es en caso de producción, ¿no? Listo. Aumentar los rendimientos, o creo que era Ya, híbridos. está ahí alineado. Hay otros que mencionan lo que es mejoramiento genético. Sí. Listo, está bien. Pero eso, por ejemplo, yo lo agrupo en el caso de micropropagación, porque en micropropagación aplico múltiples técnicas. Por eso es que yo agrupo en este caso. La literatura señala también que, aparte de esas 2 que ya mencionó su compañero, la tercera es la conservación del germoplasma. De tal manera de salvaguardar el material genético, tal cual, sin modificación alguna. De eso se trata la conservación. Y la cuarta, y menos conocida, es la producción de metabolitos secundarios. Ya les voy a explicar el porqué. Y como todo lo que sucede en campo se replica acá en el laboratorio, es que esta técnica se desarrolla bajo estos 3 principios biológicos. ¿Cuáles son? La totipotencialidad, la diferenciación, que tiene 2 categorías, la desdiferenciación y la
rediferenciación. Y la regulación por fitohormonas. ¿Ya? Bajo estos tres principios biológicos, o sea, lo que sucede en campo, lo replicamos acá en laboratorio. Listo. Estos tres principios biológicos, empezando por la totipotencialidad. ¿A qué se refiere, chicos? Toti se refiere a total o parcial. Total. Total. ¿Y la potencialidad a qué se refiere? A capacidad. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que la célula vegetal tiene esa capacidad de desarrollar un nuevo individuo. ¿Se dan cuenta? Listo. De una manera más gráfica, y como para que no se olviden, es lo que diferencia a un organismo vegetal de un humano. ¿Por qué? Porque si yo tengo un accidente y por casualidades de la vida pierdo una parte de mi dedo meñique, es algo cruel, pero por eso elijo el ejemplo del dedo meñique, nada más. Este segmento que ha sido mutilado, ¿se puede regenerar? No. Muy diferente a las plantas. Yo puedo y esta tiene capacidad de regeneración. ¿Se dan cuenta? Listo. Más claro, creo que ya no puede ser. Y este tema de la diferenciación, ustedes se dirán, ¿por qué es necesario desdiferenciar? ¿Qué quiere decir desdiferenciar? ¿Retroceder o avanzar? Retroceder. Y rediferenciar, avanzar. Ustedes dirán, ¿pero por qué tanto? ¿Por qué retrocedo para nuevamente avanzar? Este principio biológico es el que se alinea a lo que es mejoramiento genético. ¿Ya? Grábense bien esto. Y el tercer principio biológico es la regulación por fitohormonas. Hay componentes que la planta produce en menor cantidad, pero de importancia para realizar su ciclo fenológico. Estos son las hormonas vegetales. Dicho de otro modo, fitohormonas. Así se llaman en campo. Acá en el laboratorio, a este grupo de reguladores, de hormonas, yo ya no les llamo fitohormonas ni hormonas, sino reguladores de crecimiento. ¿Por qué? Porque son productos sintéticos. ¿Ya? Y los dos grupos de mayor importancia, bueno, según la literatura son dos, pero en realidad yo considero tres. ¿Ya? Los dos grupos de manera esencial son las auxinas y las citoquininas. Y un tercer grupo que son las giberelinas. ¿Ya? Aquí el ejemplo de la totipotencialidad, el meristemo, ¿ya? Una pequeña porción de la planta, mínima, pero ¿por qué se caracteriza este meristemo? Por estar, no tiene contaminación alguna. ¿Ya? El detalle es cuando nosotros realizamos la técnica, realicemos bien los cortes de tal manera que este material no vaya contaminado. Todo depende de nosotros. Pero sí está comprobado que no hay contaminación alguna. ¿Por qué? Porque no tiene contacto ni con la savia bruta ni con la savia elaborada. Entonces, está demostrado de que va limpio. Por seguridad ya no se le pasa por tratamiento de radiación o temperaturas. Sí, por termoterapia. ¿Por qué? Porque nosotros, al aplicar la técnica como tal, quiera que no arrastramos pequeño segmento del resto de la planta. ¿Ya? Es ahí donde aplicamos la termoterapia. Una vez que aislamos el meristemo, se somete entre 30 grados hasta 40 grados. ¿Ya? La termoterapia. O sea, para aislar meristemos va acompañado con la termoterapia. Exacto. Pero cuando uno ya desarrolló bien la técnica, tú trabajas. Por eso es que siempre es bueno saber de dónde proviene tu material. Porque si, por ejemplo, es tu único material, está contaminado y lo quieres salvaguardar, de hecho, termoterapia. Pero, por ejemplo, traes una planta de un vivero que te da plantas certificadas, puedes trabajar tranquilamente. ¿Por qué? Porque está certificado. Te están garantizando de que está libre de patógenos. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia? Y aquí viene lo que es desdiferenciación y rediferenciación. A esto me voy. De que, por ejemplo, yo puedo utilizar las hojas, ¿para qué? Yo los segmento y mantengo mis nervaduras
tengo que mantener las nervaduras, ¿ya? Aquí viene este tema de desdiferenciación, que va a pasar o va a retroceder a estados menos diferenciados. Y aquí es donde se llega a lo que es mejoramiento. ¿Por qué? Porque depende de mis objetivos, yo llego a esto, a múltiple masa de células, ¿sí? Lo paso a otro medio de cultivo, dependiendo de mis objetivos. Por ejemplo, les mencioné lo que es producción de metabolitos secundarios. Listo. Para que me entiendan esta parte, chicos, en época de COVID, ¿qué plantas se utilizaban para las infusiones o las inhalaciones? El eucalipto. En otros casos me han mencionado el matico. También ajo. ¿Cómo? Ajo también. También, listo. Imagínense un claro ejemplo. Hay que comparar lo del eucalipto y el ajo. ¿Ya? Estuvo caro en esa época el ajo. Ya, listo. La cebolla también. El eucalipto también. Mi pregunta es, en época de COVID, ¿ustedes se encontraban con bastante follaje en la planta? No. Imagínense si alguien hubiera dicho que las raíces del eucalipto, imagínense, no es cierto lo que estoy diciendo, pero imagínense, lo aclaro por si acaso. Imagínense que alguien hubiera dicho que si alguien tiene COVID, debieron utilizar las raíces. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado con ese árbol? Exacto, los hubieran talado. Para esto también sirve este principio biológico. Porque ustedes dirán, ay, que tanto, o sea, volverlos a células y luego volverlas a diferenciarlas. Es aquí donde yo puedo obtener, por ejemplo, voy a ubicar un medio de cultivo de tal manera que nada más produzca raíces. Entonces yo ya obtengo ahí lo que necesito. No tengo la necesidad de talar un árbol, por decirlo así. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Está claro, chicos? Sí. No sé qué estoy preguntando. Ya, listo. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, si en esa época hubieran dicho que la mayor efectividad eran raíces, definitivamente los pobres eucaliptos ya estuvieran como extintos, por decirlo así, en época de COVID. Y justo eso voy, de que aquí yo puedo regenerarlo, ya sea para una planta íntegra, es aquí donde ya empieza lo que es el mejoramiento. ¿Por qué? Porque si yo genero una nueva planta a partir de células desdiferenciadas, mi duda va a estar, ¿vuelve a tener las mismas características que mi planta inicial? Es muy diferente a que yo utilice... Aquí que busco ¿no? Lo que ustedes siempre han visto es el tema de clonación. Yo segmento, ¿sí? Y las características son las mismas. De aquí yo puedo pasar a la organogénesis directa, o sea, sin pasar este proceso. Cuando yo paso este proceso, los riesgos sí están de que haya cierta variación. ¿Ya? Por si acaso. Ese es el detalle. En cambio, cuando yo necesito solo la obtención de metabolitos, como que el riesgo es menor, porque solamente voy a inducir la producción de raíces o la producción de hojas nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y la regulación por fitohormonas. Estos son los dos grandes grupos. Ahora, hay cosas, por ejemplo, esto yo lo saco de la literatura y ustedes también lo tienen a la mano, pero de ahí, en la parte práctica, suceden cosas muy diferentes. Por ejemplo, siempre me han comentado, teóricamente hablando, de que se utilizan auxinas y citoquininas. Dependiendo de mi objetivo, mayor cantidad o baja dosis. O viceversa, menor cantidad, mayor cantidad, dependiendo de mis objetivos. ¿Ya? Pero actualmente y frente al cambio climático, suponiendo que traigo un explante y esa planta justo estuvo produciendo cantidad de auxinas, ¿con qué lo voy a suplementar? Solo con citoquininas para complementar. O sea, teóricamente hablando, siempre son los dos. Pero últimamente se están realizando esos ensayos, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, esto ya no, esto ya era para otros. Listo. Pasemos para allá, chicos, para explicarles así aparte.
¿Por qué? Porque el tiempo premia y ustedes ya van de salida. ¿Ya? En otra oportunidad tal vez, creo que llevan o ya llevaron el curso de propagación de plantas, creo ya. Sí, ya lo llevamos. llevaron. Bueno, igual están Pero que muy bien invitados. Si desean hacer la práctica como tal, solamente es cuestión de ponernos de acuerdo y realizamos la práctica, no acá, por ejemplo. Bueno, si es preparación de medios y es el mismo grupo, definitivamente sí tendríamos que reordenarnos. Ajá, sí, esa es la práctica de propagación. Pero si desean preparar medio, imposible que todos vean. Explíquenle nomás, tome 5 Imposible. minutos más. ¿Sí? ¿Todavía? Ya, listo. Miren, chicos, ubíquense para acá para yo abrir la refrigeradora y poderles explicar. Aquí actualmente estamos trabajando con este medio de cultivo. Para temas de investigación tiene sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque aquí están todos los macro y los micronutrientes juntos. Para temas de investigación, netamente de investigación, mis micro y macronutrientes tienen que estar preparados en soluciones stock. Y de esa manera yo ir agregando. Por ejemplo, es el caso de lo que presentaba Arándano. Arándano, últimamente sus medios de cultivo están suplementados con hierro, más de lo que contiene el MS común. ¿Ya? Esa es una de las desventajas. Chicos, y lo otro, siempre hago hincapié en el tema de los pictogramas. ¿Por qué? Porque a veces hay estudiantes, lo he visto, que vienen, pesan, sin colocarse mascarilla. Entonces, hago hincapié en eso, chicos, por favor. Y lo otro son los reguladores de crecimiento. Tal como pueden ustedes observar, hay algunos que se conservan bajo cero, otros por encima de cero y otros... un favor, ¿puedes abrir la gaveta del centro? Y otros a temperatura ambiente. ¿Ya? Y ahora sí puedes cerrarlo. Y todos los reguladores de crecimiento se preparan en soluciones stock. ¿Ya? Todos. ¿Para qué? Para que así facilita succionar el alícuota y vertirlo a lo que yo requiera. Listo. Bueno, explicarles el paso a paso de manera general es esto. Mi medio de cultivo va a estar suplementado con los micro y macronutrientes, teniendo como medio base el medio Murachik y esto. Para lo que son leñosas se utiliza el WPM, para plantas leñosas. ¿Quiénes estarían en este grupo, chicos? Ya dije un ejemplo. La uva. La vid, ajá. ¿Qué más? Palto, ¿qué más? Dije uno, hace rato. El arándano. Arándano, claro. Entonces, ese es mi medio basal, ya sea el MS, Murachik Scoop, o el WPM. ¿Qué más se le agrega? La sacarosa, vitaminas y los reguladores de crecimiento, dependiendo de mis objetivos, ¿ya? ¿Qué contiene mi medio basal? Micro y macronutrientes. Las vitaminas pueden ser la tiamina, el inositol, la glicina, ¿ya? El ácido nicotínico, entre otras vitaminas. Y como reguladores de crecimiento está mis auxinas, mis citoquininas y el ácido giberélico. Listo. También se suplementa como fuente de carbono la sacarosa. Después de medir pH, yo agrego el agar. El agar es al final, ¿ya? Y luego sirvo mi medio de cultivo en los diferentes recipientes que pueden ver a continuación acá. Preparación de medios es un capítulo algo extenso, porque inclusive tengo que decirles los ppm, cómo trabajo, cómo pesa, ¿sí? Y todo va a depender de cuánto medio yo voy a requerir. Bien, chicos, aquí ustedes pueden ver lo que es cinchona migranta. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo de lo que es ubina y quebranta, lo que es vid, ¿ya?
Aquí, chicos, por ejemplo, tienen el mismo medio de cultivo, pero miren qué se ha desarrollado. ¿Ya? Exacto. Esto es la masa de células desdiferenciada, lo que nosotros llamamos callos. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden observar, aquí ya hay una plantita. ¿Qué es lo que queda? Trabajarlo en cabina, disgregar y saber si este nuevo individuo se ha generado de esta masa de células o del explante que yo he sembrado. Y lo otro que está en investigación es que si todo lo que yo subcultive en este medio de quebranta me va a generar esta masa de células o simplemente el segmento basal, porque de eso sí me he percatado, que la parte basal es la que me está generando callos. Por ejemplo, antes no se reportaba eso. Ahorita, por ejemplo, se está cuidando lo mismo que ustedes hacen en campo. Ustedes consideran o dividen a la planta en 3 porciones, ¿cierto? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Lo mismo estoy haciendo acá. ¿Por qué? Para ver si efectivamente esta me genera una nueva planta o la parte basal me induce callos. Inclusive las hojas también entran a estudio. ¿Por qué? Porque yo puedo recortar en cuadraditos, conservando la nervadura, chicos, y sembrarlo a un medio de cultivo, de tal manera que pueda generar nuevamente callos. Y este es el inicio de más investigaciones. ¿Ya? Ahora, otro punto, chicos, que he hecho hincapié al otro grupo es que sí o sí deben de conocer su planta. Cada planta es un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, el banano. No puedo subcultivarlo más de 3 o 4 veces por el tema de variación somaclonal. Y justo el grupo anterior, uno de sus compañeros dijo, es lo que sucede en campo. En campo no podemos. A lo mucho llegamos hasta el tercer subcultivo, más no. Entonces, como les había dicho en un principio, lo que sucede en campo es también tener cuidado acá. Se los digo porque el año pasado no hubo encargado, pero en el 2024, a finales del 2024, se trajo material de lo que es plátano isla maleño. ¿Ya? Entonces, se hizo la parte de desinfección, se sembró y tuvimos éxito. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema? Que en esos 9 meses supe que sí había ingresado estudiantes, pero no contemplaron el tema de los subcultivos. Entonces, cuando yo vengo, voy a estar en esa incertidumbre. ¿Cuántos subcultivos? Lo primero que hice es preguntar, porque eso es lo que se suele realizar. Ya, bien, han realizado esto, lo han trabajado con bioreactores encima. Entonces, mi pregunta fue, ¿han llevado el control de subcultivos? Me dijeron no. Entonces, ¿se imaginan ese material que dejé en el 2024 y prácticamente se vino abajo esa investigación? Por eso es que la recomendación es esa, chicos, conozcan a su planta bien. Lo otro, por temas de mejoramiento genético alineado allá al curso es, ¿por qué creen que yo no puedo? La pregunta es así, ya mejor. Las semillas de fresa, ¿puedo trabajarlas aquí para mejoramiento genético? ¿Sí o no? Las semillas. La semilla como tal, la que sale del fruto. A esa semilla me refiero. Sí se puede. En campo, ¿puedo utilizarlo? No, muy bien. Aquí sí puedo. ¿Por qué? Porque como estoy investigando y a nivel de semilla hay variación genética. Por eso es que ustedes en campo solamente utilizan los estolones. ¿Por qué? Porque mantienen el material genético. Claro. Listo. Entonces, muy diferente a lo que sucede en algodón. Algodón, como no hay mucha variación genética, yo puedo empezar el cultivo in vitro con las semillas. ¿Se dan cuenta cómo va variando? En cambio, si yo quiero mantener de la fresa ciertas características de cierta variedad, de hecho, yo empiezo a trabajar aquí con los estolones, con los meristemos. ¿Se dan cuenta? Ya les expliqué el caso del plátano. Y por eso es que siempre es importante para todos los cultivos es saber cuántos subcultivos estoy realizando.
Porque otra manera de realizar el mejoramiento es, por ejemplo, yo realizar 20 subcultivos. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo la planta va a ir modificando. A lo mucho, en la mayoría de plantas se tolera hasta 8 hasta 10 subcultivos, más no. Tiene que salir a invernadero y luego nuevamente ingresar ese mismo material. Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Sí? Lo otro también que les quería mencionar es sobre todo el tema de... Ustedes ya son séptimo, posiblemente de ahí hacen tesis. Solo para los que están interesados en lo que es in vitro, es importante siempre revisar sus antecedentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es quina, pero ¿cuál es nuestro árbol nacional? La quina. La quina. Pero, ¿qué especie? Cinchona officinalis. La mayoría se ha abocado a esa Cinchona officinalis. Entonces, cuando me dijeron quina, ya chicos, hay muchos estudios en lo que es quina. Hay que hacer algo diferente. O una de dos. Me indagan cuántas especies de quina hay en Perú. No te asustes, no es mucho. O trabajamos con la officinalis, pero ya con una aplicación. Porque la mayoría de antecedentes ya estaba la parte in vitro. Ya estaba. Entonces, ¿por qué es importante los antecedentes? Porque cada antecedente deja vacíos. ¿Ya? Siempre, siempre. Por ejemplo, la duda que tenían los estudiantes con respecto al agar. Se guiaron de ese protocolo, utilizaban 12 gramos. Y eso va a depender de mi laboratorio. ¿Por qué? Porque aquí solamente utilizamos 8. Claro, o sea, todo depende de mi lote. Por eso es que también para usar el agar se hacen las pruebas necesarias, ¿ya? Lo otro, para Cinchona officinalis se necesitaba de un antioxidante, cosa que no hemos utilizado acá. Tal como ustedes pueden observar, el medio se mantiene translúcido y no he requerido de ningún antioxidante. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con Cinchona micrantha. Mis antecedentes eran de Cinchona officinalis. Con ellos he empezado de cero, desde semilla, desde la desinfección. Para hacerlo interesante el trabajo, por decirlo así, porque había muchos vacíos, entonces se trabajó la parte de desinfección con alcohol e hipoclorito, diferentes tiempos de desinfección, ¿sí? Y se colocaba en diferentes medios de cultivo. Luego se abarcó la parte de multiplicación, luego la parte de conservación y lo que ustedes han visto al final, la de aclimatación. ¿Por qué? Porque la tesis es de 2 en este caso. ¿Se dan cuenta de la complejidad? Entonces, van a quedar vacíos, tal como lo dejó Pitahaya. Hubo una tesista que ha trabajado con Pitahaya en la parte de in vitro. Ahorita le vamos a dar continuidad ya en la parte de aclimatación. De aquí al próximo año o a fines de año, posiblemente ya se estén buscando tesistas para que le den continuación en el campo. ¿Se dan cuenta cómo un trabajo sabiendo de dónde proviene mi material, yo puedo darle toda una línea de investigación? Por ejemplo, no a todos les gusta la parte de in vitro. Hay un tesista que va a trabajar en lo que son diferentes sustratos para la aclimatación de Pitahaya. Hay otros que pueden interesarle la parte de entomología. Entonces, una vez que salgan al campo, determinar qué plagas le atacan, a cuáles puedan ser sensibles o cuáles no, tal vez. Se dan cuenta cómo va variando, pero sabiendo de dónde proviene mi material. Porque si no, voy a estar con esa duda. Cosa que ya pasó con lo que es camote. Encontré material, pero me dijeron, es camote morado. Ya le digo, ¿de dónde lo trajeron? No me dieron referencia. Y ustedes saben que camote morado hay muchas variedades. Hubo un tesista que quiso trabajar con este material y yo le tuve que decir la realidad. Le digo, pero suponiendo que te toque un jurado que se dedique a la parte de producción, él de hecho te va a preguntar, ¿y qué variedad de camote utilizaste? Porque de acuerdo a tus antecedentes no tenía mucha efectividad, porque este sí.
Entonces es ahí donde al estudiante como se le explica todo, o sea, se les orienta también en esa parte. Es importante conocer de dónde proviene tu material. Por ejemplo, este material para tesis yo no lo estoy utilizando, solamente para temas netamente académicos. Por eso es que lo estoy manteniendo. Listo, chicos, eso sería todo de mi parte. ¿Alguna variación somafronal que se ha presentado acá en todo el tiempo de Por ahora no. tesis de utilidad? Sí, justo le estaba comentando a los estudiantes en cuestión de plátano, de banano. Sí, o sea, teóricamente hablando, sí hay variabilidad. ¿Por qué? Porque lo que es banano, como les he explicado anteriormente a los estudiantes, es que yo nada más puedo realizar 3 o 4 subcultivos. Entonces, cuando no hubo encargado como tal acá en el laboratorio, estuvieron subcultivando ese material, encima en medio líquido. La pregunta que vine y realicé en primera instancia era de cuántos subcultivos, si habían tenido en cuenta cuántos subcultivos tiene ese material, no me dieron O sea, razón. ¿cuántas veces se utilizaron su...? Exacto. Entonces, aún hay ese material, pero eso ya se va a analizar con técnicas moleculares. ¿También se hace acá el polinización in vitro? Polinización no, todavía no. Lo que sí estamos proyectándonos es hacer microinjerto. Pero como les he dicho a ustedes, todo lo que se realiza en campo se puede realizar acá. Inclusive lo que es banano, hubo la intención de realizar el proyecto como tal en lo que es reversión floral. Que es las flores masculinas, convertirlas a femeninas. Eso también se puede hacer. Sí, Bueno. ajá, exacto. Exploración, ¿cómo se llama? ¿Floración in vitro? No, fusión de protoplastos. Todavía no. Es difícil, ¿no? Es complicado, pero, por ejemplo, ahorita yo no puedo realizar esa técnica como tal. ¿Por qué? Porque si no les explico el inicio... No, yo lo he explicado de Ajá, teoría. ya, teoría, pero en la práctica es empezar de cero. Se lo digo porque he tenido tesistas en el que yo les he tenido que explicar inclusive el uso adecuado del mechero y los instrumentos de disección. Entonces, al yo ver eso, estoy aquí empezando de cero, desde lo más básico. Justo les decía a los estudiantes de que yo vine con muchas ideas, pero poco a poco empecé desde lo básico. ¿Por qué? Porque los lineamientos de las autoridades eran muy diferentes. Por ejemplo, ahorita ya nos vamos a empezar a reunir con las nuevas autoridades para determinar cuáles son los lineamientos, a qué apuntamos. ¿Cuál es el destino? Exacto, porque por ahora estamos empezando por lo más básico. Yo no les puedo decir protoplastos si no les he explicado, por ejemplo, lo de principios biológicos. O sea, a mí me interesa constatar con qué base vienen acá, tanto teórica y práctica. En eso estoy trabajando. Yo les digo, ellos no han llevado genética conmigo, pues sí, parece que no les han enseñado bien la genética. Y yo les digo a ellos que en la oportunidad que se les presente, ellos deben de Sí, porque, por ejemplo, a nivel de cromosomas, cada planta es un mundo. Por ejemplo, para mí va a ser todo un reto trabajar con maíz, porque maíz no tienes un solo juego de cromosomas. Sí, me he dado cuenta porque al grupo anterior les empecé a preguntar y como que no tenían noción. Entonces, hay que ver esos términos de las haploidías, las poliploidías, el mixotropismo inclusive. Hay otro término también que se utiliza en genética, no lo tengo ahorita a la mano. El trigo tiene diploide, tetraploide, hexaploide. Ya ve, entonces, por ejemplo, en mi caso, al igual que ustedes, también tengo que aprender. ¿Por qué? Porque yo vengo de una parte académica dedicada a lo que es conservación. Acá yo me he tenido que adaptar a lo que es plantas de interés comercial. Entonces es como volver. ¿Y también hacen acá uso de la colchicina, doble hexaploide? Por ahora no. Porque ¿Se para podría eso acá sí tratar, se podría. para- El detalle es, como le digo, bueno, qué bueno que está usted como docente porque se lo digo porque la colchicina es un producto controlado. Por ejemplo, acá yo quiero trabajar con las sales de manera independiente y el ETA es un producto controlado.
Entonces es cuestión de que reunirnos, bueno, desde mi parte es reunirme con los docentes, ustedes como estudiantes, darles la realidad, porque por ejemplo, yo no puedo trabajar con colchicina trayendo, por ejemplo, sé que me lo pueden pasar de un laboratorio a otro, pero por ejemplo, cae auditoría, ¿dónde están tus fichas SDS de la colchicina? Entonces se dan cuenta cuáles son los riesgos a los que yo puedo traerlo. ¿Por qué? Porque a veces por contactos, por amistad, te lo pueden facilitar. Pero cae una auditoría, no tengo las fichas. ¿Sintetizar estos productos? Sí, al igual que los reguladores de crecimiento que los tenemos de manera sintética, por ejemplo, hay algunos que ya están siendo, por ejemplo, para la inducción de callos, ya no solamente se está utilizando el 2,4-D o el VAP, se está utilizando el agua de coco. Es lo que iba a decir. Ajá. Y por ejemplo, para lo que es en algunos casos como antioxidante a veces se utiliza el carbón activado. En otros casos la harina de plátano, para orquídeas, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo hay, ahorita que estamos en lo sintético, en algún momento vamos a volver a lo natural? Pero, ¿cuál es la ventaja de todos nosotros? Que vamos a saber qué componentes tiene cada insumo natural. Pero a través de un proyecto sí se podría. Sí, se podría. El detalle es, ¿sabe por qué se lo comentaba? Porque yo he mandado a cotizar, para darles un ejemplo mejor. Chicos, un ratito. Chicos, Para microondas. a ver, lo que propone el profesor es correcto, pero por ejemplo, miren la presentación. El ácido giberélico, ¿son dos componentes iguales o no? No. Sí, chicos. Sí, es ácido giberélico. Sí, es A ver. ácido giberélico. La fuente será. El detalle es la presentación, miren, dense cuenta. ¿En quién confiaría más? ¿En este o en el de acá? El de acá. En el más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene todos los cuidados, miren. Ah, ¿A qué temperatura debo de almacenarlo? ¿Cuánto gramaje tiene? ¿Cuál es el lote? La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es otro punto que tengo que ver. En cambio, el de acá me costó, suponiendo, 40 soles, chicos. ¿Ustedes creen que yo lo puedo utilizar? ¿En emancipación? El detalle es ese. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá para una universidad acreditada, por ejemplo, un laboratorio que posiblemente busquemos la acreditación, sí o sí nos van a pedir fichas SDS, las de seguridad y las fichas de autenticación. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de... Y lo otro, yo mandé a cotizar a Merck, por ejemplo, y a Fitotech. Y por ejemplo, yo mando a cotizar el hepta y el cloruro de calcio y no me lo cotizaron, porque necesitan el permiso de la universidad para poderme cotizar, pese a que lo hice desde el correo institucional, ¿eh? Ni siquiera de mi personal. Entonces, por ejemplo, ese punto sería bueno conversarlo con los docentes en sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo llegar a proyectos de lo que usted me mencionaba, del mejoramiento, utilizar la colchicina. Ajá. Ustedes que tienen las herramientas, en mi época yo tenía que dibujar. Para tomar foto. Toma una foto con la doctora, por favor. Ya. Alguien de ahí me pasa la foto, por favor. Feliz, profe, No, feliz. tu cabeza poco más derecha. Ya. O para rotempe. Allá. 936-832-006. Sí, chicos, ese es el detalle. Se pueden plantear múltiples proyectos, pero por ejemplo, yo ya me enfrenté a eso, a cotizar esos insumos. ¿Por qué? Porque me es necesario tener esas fichas SDS para explicarles acá mejor. Ya tomaron foto, ¿verdad? Sí. Un pollo nomás. Para acá, chicos. Y ya son séptimo ciclo y sí deben de conocer esa realidad también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otra dependencia de la universidad que sí me está pidiendo esto. A su Cristian eres un sobón. Le cayó a los ojos. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Ya, por ejemplo, esto deben de tenerlo todos a la mano.
Ya, todos los productos, todos los insumos. Imagínense que me encuentro con la colchicina. Ya, ¿dónde está su factura, su ficha CDS? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el desafío. ¿Se pueden plantear múltiples Pero sí se proyectos? puede hacer, Sí, pues. sí se puede hacer. Sí, Por sí. eso es bueno que haya venido el docente. ¿Por qué? Porque eso lo puede comentar con sus colegas. Y lo otro, fuera de esos insumos que les estaba mencionando, por ejemplo, les mencioné de los metabolitos secundarios. Ahí se van a utilizar solventes que en su mayoría también son productos controlados. Por ejemplo, el alcohol puro. El que tenemos es el alcohol comercial y arrastra ciertos componentes. El alcohol puro arrastra más componentes. ¿Ya? Hay otro componente que es el diclorometano, el metanol es otro. Son solventes que se utilizan para extracción, para extractos vegetales. Pero para el coco utilizan también, sí, varios solventes. Ajá, sí, Claro. sí lo utilizan. Pero bueno, en mi caso yo voy alineada a la parte medicinal y la parte agrícola, por si acaso. A la aclaro, producción. chicos. No sé, pero para que deben de saber, pues, ¿no? Para que les interese un poco más, porque esos temas a veces son polémicos y como que ustedes sí le prestan más atención, me he dado cuenta. Ya hasta de fertilizante se hace explosivo. Sí. Ah, sí. Entonces se dan cuenta cómo va todo. O sea, se pueden proponer sí o sí, pero el detalle es tener esos permisos. ¿Por qué? Porque hay productos controlados, hay tres categorías. Uno es productos controlados y los otros dos no recuerdo ahorita, chicos, pero justo los que yo requerí para sales de manera independiente, 3 me rechazaron. O sea, me dijeron no porque es un producto controlado, otro es un producto controlado por SENASA. Entonces se dan cuenta cómo es mejor ya hablar con los docentes y bueno, ustedes también exigir, porque por ejemplo en algún momento yo puedo trabajar solamente con el alcohol comercial, pero si quiero extraer más metabolitos no voy a poder. ¿Por qué? Por esas restricciones en el tema de los alcoholes. Listo, chicos. Bien. Esa parte sí se los comparten a sus compañeros porque esa parte no Un hemos llegado. aplauso. Usted está asesorando al tesista Sánchez, ¿no? Candela. Diego Sánchez, sí. Ahí. Ahí ya está. Hay 8 tesistas ya. Sí, 8. Está bien, está bien. Sí, ahí estamos. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. El correo de acá, para aquellos que tienen alguna consulta, contacto, para que no... Para trabajar. Teléfono, no.